Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Es un gusto poder verles nuevamente a los que están presentes y a los que están de manera online también presentes en línea. Y quiero comenzar diciéndoles que hay dos cosas interesantes en el mundo hoy en día, especialmente en este tiempo de pandemia y de dificultad. Y es que, primeramente, en el mundo necesitamos tener paciencia, sobre todo en este tiempo cuando las calles se cierran, los negocios se cierran, las empresas se cierran, alcabalas por todos lados, lo acabamos de decir hace un momento. Necesitamos mucha paciencia. Y lo segundo que sabemos es que hoy en día no hay mucha paciencia. Y es que estamos viviendo tiempos distintos. Mi fecha de nacimiento es 1982. Y cuando yo digo 1982 ya estoy mal. Ya, entonces la gente dice, wow, 82, eso es, ¡qué viejo! Pero en el año 1982 y luego 10 años en adelante yo comencé a ver cosas interesantes del día a día, cotidianas. Por ejemplo, cosas que yo sé que los de la nueva, del 2000 en adelante, la nueva época, seguramente no conocieron y no conocen. Pero estoy seguro que los que están debajo del 1982 también lo conocieron, porque también tengo aquí presentes y en línea personas que son de 1982 hacia abajo, ¿verdad que sí? Sí, que tienen juventud acumulada, eso se llama juventud acumulada, ¿ok? Algo importante, algo interesante que vimos los de esa época fue, por ejemplo, nosotros llegamos a ver las cartas. ¿Usted recuerda haber hecho una carta? Haberse sentado y dice, le voy a escribir a mi tía. Y usted se sentó. Escribió su carta, la dobló, buscó un sobre especial, porque había un sobre especial, ¿verdad que sí? Para las cartas internacionales o nacionales. Usted la metió. Y otra cosa es que nosotros usábamos la lengua y hacíamos así. ¿Sí se acuerda? ¿Sí recuerda? Y cerrábamos. Colocábamos una estampilla y la mandábamos, les enviábamos. Nosotros mandábamos esa carta con mucho amor y mucho cariño y nosotros recibíamos respuesta ¿cuándo? Bueno, no sé, dentro de 20 días, dentro de 30 días, dentro de 2 meses, 3 meses. Miren, yo recuerdo que el primer videojuego que yo tuve me lo regaló una tía. O sea, el dinero nos lo regaló una tía. Y mi papá dijo, su tía dijo que le escribieran pidiéndole lo que fuera, que ella se los daba. No, es una emoción tan grande de nosotros, mi hermano y yo, y le escribimos. Nosotros escribimos 4 hojas. Mi papá dijo, no, una sola, porque queda muy grueso. Y en ese tiempo funcionaba una cosa que se llama, o se llamaba, no sé, hipostel. ¿Sí recuerdan hipostel? ¡Wow! ¿Verdad que sí? Estamos en el baúl de los recuerdos. Y yo esperaba con ansias eso. Yo estaba desesperado porque yo ya quería la respuesta de mi tía. Los jóvenes de hoy ya no saben eso, porque hoy tenemos las cosas rápido. Nosotros queremos las cosas rápido y más rápido. Ahora tenemos el internet, tenemos el correo electrónico. Para los que no saben, el sobrecito que aparece en el internet es símbolo de ese sobre que nosotros enviábamos en físico, para que usted sepa. ¿Ok? Así que esa figura significa que en algún momento hubo un sobre en físico. Y ahora hay el tema de los mensajes de texto. Yo recuerdo que cuando llegó el teléfono con mensaje de texto a Venezuela, yo tuve un teléfono con mensaje de texto. Y podía enviar mensajes de texto. Eso no existía. Antes existía una cosa que se llamaba Viper. ¿Quiénes recuerdan el Viper? El Viper era una cosa que te sonaba porque significaba que te querían buscar, pero no sabías, tenías que llamar para saber. Y ese teléfono tenía para enviar mensajes de texto, pero no había tecnología. Después comenzó el mensaje de texto y la gente con mensaje de texto. Hoy tenemos WhatsApp, pero no nos conformamos con eso porque queremos todo más rápido todavía. Ahora hay una cosa, una experiencia en el WhatsApp, y es que si tú ves que se pone en verde el check, es porque ya lo vieron. Entonces tú quieres que la persona vea eso ya. Y si no te responde en 25 segundos, ¿y qué pasó? Que no ha respondido. ¿Qué pasó? Si ya vio el mensaje, ¿y por qué no responde si ya vio el mensaje? Entonces, comparamos eso con esa carta que mandábamos y hay una gran diferencia. Y el mundo hoy está perdiendo una característica, y nosotros los cristianos, de alguna manera la cultura del exterior se permea en la iglesia y nos afecta. Y yo quiero referirme hoy a la paciencia, específicamente a una virtud del cristiano, y es la paciencia. Fíjense que el fruto del Espíritu, como lo dice Gálatas, es
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora, note algo interesante, y es que cuando nosotros leemos el pasaje rápidamente, creemos que son los frutos del Espíritu, ¿verdad? Porque les nombré, ¿cuántos les nombré? 9, ¿verdad? Son los frutos del Espíritu. Y nosotros podríamos decir, son los frutos del Espíritu, pero no, es el fruto del Espíritu. Y usted puede buscar en su Biblia el pasaje de los frutos y no va a encontrar los frutos, va a encontrar el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque todas las características que se nombran allí es lo que el cristiano brota, de lo que de su interior sale cuando ha recibido a Cristo como su Salvador y tiene a Jesucristo en su corazón. Entonces, todo eso debe crecer de manera integral. Diga conmigo, integral. Nuevamente, integral. Es decir, yo no puedo decir que yo tengo amor y que el Espíritu y que el fruto del Espíritu está en mí si yo tengo amor pero no tengo fe. Si yo tengo fe pero no tengo gozo. Si yo tengo gozo pero no tengo bondad. Y hoy quiero referirme a la paciencia específicamente. Y quiero tratar de, en este tiempo, hablar un poco de vida cristiana, el carácter del cristiano. Así que voy a tomarme la libertad de cada vez que esté aquí frente a ustedes, poder hablar un poco acerca de cómo desarrollar nuestra vida en Cristo. Y hoy específicamente quiero hablar del carácter del cristiano en cuanto a la paciencia. Y para eso, para todo lo que nosotros vamos a hablar, vamos a utilizar como ejemplo a nada más y nada menos que nuestro maestro por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. No podemos ver para otro lugar, no podemos ver para otra parte. La buena noticia que nosotros tenemos, nosotros los cristianos, es que somos el templo del Espíritu y estamos en construcción. Usted tiene un gran letrero bien grande que dice en construcción. Así que todos los que estamos aquí no hemos sido totalmente perfeccionados. Estamos en un proceso constante para perfeccionarnos. Eso es una buena noticia. Y es una buena noticia porque nosotros vemos al blanco, como dice la palabra, al supremo llamamiento. Es decir, nuestra mirada está puesta en Cristo y Cristo está bien alto y nosotros seguimos en construcción. Seguimos en construcción. Y eso antes de ser un desaliento para nosotros es una gran alegría, porque sabemos que nuestra meta está bien alto. Entonces yo les decía que los frutos del Espíritu, ¿sí recuerdan? No, el fruto del Espíritu. Ok, muy importante, recuerde eso, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. Y vamos a ver varios aspectos en los cuales nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, dio muestras de la paciencia. Lo primero es que nosotros podemos demostrar paciencia y podemos ver la paciencia que Jesús mostró en el transcurso del tiempo. Mostramos paciencia a través del tiempo. Mostramos paciencia a través del tiempo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino en la tierra, fue 100% Dios y 100% hombre. Hay algunas sectas que quieren darnos a entender que Jesucristo realmente no vino en carne y hueso, sino que vino como una representación. Pero nosotros creemos en la encarnación de Cristo, amén. Es decir, Jesucristo vino en carne y hueso, fue 100% hombre y fue 100% Dios. Y como 100% hombre también fue víctima del tiempo. Es decir, ¿cuántas horas al día tenía Jesús para vivir cuando estuvo en la tierra? 24 horas, no tenía 25, tenía 24 horas. Y todo el proceso que nosotros como seres humanos vivimos, lo vivió Jesucristo. Jesucristo aprendió a escribir, aprendió a leer, aprendió a hablar, aprendió a caminar. A veces nosotros desdibujamos la idea de un Jesucristo vivo en carne y hueso. Es decir, un Jesucristo que caminó. Yo recuerdo cuando Jeremías estaba empezando a caminar y fue una alegría, él apenas daba pasitos. Jesucristo también estuvo así. Jesucristo también dio pequeños pasos cuando estaba en carne entre nosotros. Y a él le afectaba el tiempo. Y hubo un espacio muy interesante, y la Biblia narra un espacio interesante en Lucas capítulo 2, versículo 29, porque era un tiempo interesante y él, juntamente con su papá, su mamá, su familia, iban a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Y esa historia queda narrada allí para enseñarnos una lección. Él fue, ellos fueron, y Jesús se le pierde a María. Dios santo.
Yo he tenido la experiencia de en algún momento de repente dejar de ver a mi hijo y ¿dónde está? Ah, pero aparece. Imagínense que se le pierde el muchacho y no le apareció. Dios mío, los que son papás deben entenderme. Y en ese momento buscaron a Jesús y Jesús no estaba. Cuando regresan al templo lo encuentran en el templo. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? ¿Cuáles fueron las palabras de él? Él les dijo: en los negocios de mi padre es donde debo estar. Aquí es donde yo debo estar. Y después de allí él pasó 18 años hasta comenzar su ministerio. Para comenzar su ministerio. Es decir, Jesucristo en la tierra mostró paciencia a través del tiempo. Yo les pregunto, queridos hermanos, con la inteligencia, la sabiduría que puede tener el creador del universo, ¿será que Jesús no pudo haber comenzado su ministerio a los 12 años? ¿Qué creen ustedes? Claro que sí, a los 12 años él pudo haber comenzado su ministerio. Sin embargo, él esperó 18 años después de ese evento para comenzar e iniciar su ministerio. Y a veces nosotros tenemos que luchar también con el tiempo para poder tener y cultivar la paciencia. Fíjense lo que dice Primera de Corintios 3:4. Yo quiero que vayamos a Primera de Corintios 3:4, porque algo interesante es que el amor no se irrita, y la única manera de que nosotros podamos no irritarnos es que tengamos y cultivemos la paciencia, que nosotros podamos agendar nuestro día a día conforme a la agenda de Dios. A veces nosotros queremos que Dios haga la agenda de Él conforme a nosotros queremos, pero la paciencia estriba en eso, en que nosotros hagamos nuestra agenda conforme a la agenda de Dios. Y Hebreos 6:12, mire lo que dice Hebreos 6:12. Dice así: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fíjense, las promesas generalmente se obtienen después de una larga espera. Nosotros a veces le oramos al Señor y queremos tener la respuesta inmediatamente, pero Dios no obra así. Dios obra a su manera. Y Dios, como quiere que nosotros desarrollemos su carácter en nuestro ser, lo hace a su tiempo, no a nuestro tiempo. Y sobre todo en este tiempo de pandemia, nosotros queremos que ya se acabe. ¿Hasta cuándo? Ya, vacúnenme ya, y yo quiero ya salir. Y luego viene otra cepa, la cepa alfa, la cepa omega, la cepa vector X, C, Z, yo no sé. Pero queridos hermanos, Dios está en control de toda situación. Y es real, Dios está en control, incluso de la pandemia. Y cuando yo le digo que las promesas de Dios generalmente proceden luego de una larga espera, es porque nosotros lo podemos ver a lo largo de la palabra. Fíjense, personajes como Abraham, como Moisés, tuvieron una larga espera. Tuvieron un reto no solo de fe, sino también de paciencia. Porque fíjense, el asunto no es creer, el asunto es seguir creyendo. Porque cuando yo tengo fe para algo, yo me lleno de fe y en un momento determinado digo, tengo fe, pero luego esa fe se puede apagar. Lo importante no es tengo fe, lo importante es poder mantener esa fe en el tiempo. Abraham pudo hacerlo. Recuerden que Dios le dio la promesa, ¿verdad que sí? Tu generación será como la arena del mar. ¿Puedes contar las estrellas? ¿Puedes contar la arena del mar? No, así será tu generación. Y Abraham dijo, bueno, ok, me lleno de fe. Pero pasó un año y no pasó nada. Pasaron 2 años y no pasó nada. Pasaron 10 años y no pasó nada. 25 años después es que Jehová le da la promesa a Abraham. Le da el hijo para que pueda tener luego las generaciones y podamos ser hijos de Abraham. Entonces, la paciencia se ve en el ser humano a lo largo del tiempo. Y todos los personajes, o la mayoría de los personajes que tenemos para aprender, y de ellos podemos entender eso. Quiero que vayamos a Hebreos 6:15. Y miren lo que dice el escritor de Hebreos con respecto a Abraham. Dice lo siguiente: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Quieres alcanzar las promesas de Dios, hermanos, en esta mañana? O mejor dicho, ¿cuántos quieren alcanzar las promesas de Dios? Yo quiero alcanzar las promesas de Dios. Ok, hermanos, necesitamos cultivar la paciencia. No hay otra manera. Cuando la cosa es urgente, pareciera que todo el mundo está ocupado. Mire, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Esperar a veces no es tan fácil. Y yo lo puedo ver cuando estoy en el día a día. Miren,
Quizás a usted le ha pasado eso. Yo voy manejando y hay una cola larga y yo digo, hay mucha cola, yo voy a ir por otro lado. Y a veces ese lado es más largo. Tardo más tiempo. Tardo incluso 20, 30 minutos más, pero yo siento, me salí de esa cola. Porque nosotros no queremos esperar. A nosotros nos cuesta esperar. Cultivar la paciencia. El llamado del Señor el día de hoy es que podamos cultivar la paciencia a través del tiempo. Yo te pregunto en este momento, ¿Dios está modelando tu paciencia hoy? ¿Reconoces algún aspecto de la vida en la que Dios esté modelando tu paciencia? Seguramente que sí. Pero nosotros no lo vemos como que Dios nos está moldeando, sino como que algo está pasando y yo no entiendo. Y yo te pido, querido hermano, que hoy alinees tus pensamientos a los pensamientos de Dios, porque Dios nos está fabricando. Como les dije hace un momento, nosotros estamos en construcción. Diga conmigo, en construcción. Exactamente. Fíjense, uno de los momentos más dolorosos, sin duda, es cuando muere un familiar, y ya nosotros sabemos. En la palabra del Señor hay un pasaje en Juan 11, y quizás no vamos a tener tiempo para leerlo, pero sí habla de la historia de Lázaro, la resurrección de Lázaro. Y cosas interesantes que nosotros podemos ver de cómo Dios moldea la paciencia en ese aspecto. Fíjense que en el pasaje dice que el milagro que ocurrió fue para manifestar la gloria de Dios, para que Dios fuese glorificado. Pero había un trabajo de fondo. Había una agenda que Dios tenía con Marta, con María y con muchos de los que estaban allí. Dice la palabra del Señor en el capítulo 11 de Juan que llaman al maestro y le dicen, mire, Lázaro está enfermo. Le dice, ok, bueno, ya iremos para allá. Otra cosa interesante es que el pasaje me dice que Jesús lloró. Es decir, Lázaro era un gran amigo de Jesús. Si yo tengo un amigo y puedo ir a hacer algo por ese amigo y me dice, mira, está enfermo, yo voy. ¿Sí o no? Supongamos, usted tiene un amigo muy enfermo y usted tiene la medicina para curar a ese amigo ya en su mano. Y usted le dice, mira, tu amigo está enfermo. Yo te pregunto, ¿tú esperarías un día, 2 días o irías de inmediato? Yo voy de inmediato. Ese es mi amigo, por favor, está enfermo, yo voy a ir. Pero Jesús no. Jesús dijo, vamos a esperar. 4 días después Él se aparece. Y hay 2 frases importantes e interesantes que dicen tanto Marta como María. Y es, cuando ven al maestro dicen, maestro, si tú hubieses estado aquí, Lázaro no habría muerto. Y luego cuando se encuentra con la otra también le dice exactamente lo mismo. Maestro, si hubieses estado aquí, Lázaro no habría muerto. Ahora yo pregunto, ¿será que es que Jesús se complacía en el dolor de ellas? No, quería enseñar una lección. Por supuesto, para que Dios se glorificara, pero también quería enseñarles una lección de carácter a Marta y a María. Porque luego Jesús le dice a Lázaro, sal, y él salió y revivió. Lázaro resucitó, pero antes de resucitar fueron 4 días agonizantes, porque ellas sabían que Jesús podía levantar a Lázaro, sin embargo no lo había hecho. Detrás de bambalinas, detrás de bastidores, Dios estaba trabajando con el carácter de Marta y de María a través de la paciencia. Jesús dijo, sí, yo lo voy a sanar, yo lo voy a levantar de los muertos, pero antes quiero enseñarles paciencia. Y quizás nosotros estamos en algún momento donde Dios nos está enseñando paciencia. Dios ya tiene la solución. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Cuántos lo creen? Claro que sí, Él tiene la solución. Sin embargo, en algunos momentos Dios dice, yo voy a esperar, porque yo quiero enseñarte para que cultives la paciencia y puedas crecer y tu vida cristiana pueda crecer. Así que, querido hermano y hermana, cuando tú veas una situación y tú digas, wow, la situación es difícil, no te conectes solamente con la resolución del problema, conéctate con el proceso. Lo voy a decir de nuevo. Cuando tú veas una situación difícil, cuando tú veas un problema, no te conectes con el problema o con la solución del problema, conéctate con el proceso, porque Dios te quiere enseñar algo en ese proceso. Algo te quiere enseñar Dios. Y hoy yo estoy seguro que tú tienes algún proceso. Dios te quiere enseñar algo por medio de ese proceso. No mires solamente el problema y la solución, mira lo que está detrás de eso.
Como los problemas matemáticos. Una de las cosas que yo no digo que detestaba, pero no me gustaba mucho, era que las matemáticas hay que probarlas. O sea, yo no puedo decir, aquí hay un ejercicio matemático y llego al resultado y le digo al profesor, mire, profesor, este es el resultado. Porque me decía, eso está malo. No, pero está bueno. No, eso está malo. ¿Por qué? ¿Falta qué? El procedimiento. Y así es Dios en nuestra vida. Como los ejercicios matemáticos, no basta solamente el resultado. Dios está interesado también en el proceso. Dios también está interesado en el proceso. Quiero que vayamos a Romanos 1:10. Romanos 1:10 dice así: rogando que de alguna manera tengan al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Hay algo interesante con el apóstol Pablo, y es que el apóstol Pablo quería ir a Roma. Y él lo expresa ahí en ese pasaje. Él quería ir a Roma. Y Dios lo llevó a Roma. Pero Dios lo llevó a Roma a su manera. Nosotros ya lo vimos cuando estuvimos estudiando Hechos, ¿verdad que sí? De manera continuada. O sea, Dios no lo llevó como Él quería. Dios lo llevó como Dios quería hacerlo. A su manera. Lo llevó preso y resguardado por guardias. Es decir, Él no fue libremente, pero Dios obra más grandemente de lo que nosotros tenemos idea. Dios obra más maravillosamente de lo que nosotros esperamos. Dios obra de manera más fuerte de lo que nosotros creemos. No a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Entonces Dios también revela la paciencia para que nosotros la cultivemos a través de las circunstancias. Y la segunda cosa es que Jesús no cultivó su paciencia solamente a través del tiempo, sino también a través de sus enemigos. ¿Cuántas personas adversaron al maestro mientras él estuvo en tierra? Muchísimo. Los fariseos y los saduceos especialmente. Los conocedores de la ley especialmente. Si hay algo con lo que Jesús tuvo que lidiar fue con tener paciencia hacia sus enemigos. Y algo interesante es que Jesús podía saber cuándo ellos venían para atacarlo con mentiras y con hipocresía y con falsedad. Él los conocía perfectamente. Algo que nosotros no tenemos la habilidad de hacer. Cuando nosotros hablamos con otra persona, nosotros no sabemos con qué intenciones viene. Fíjense algo. Si Jesús no hubiese mostrado la paciencia que mostró contra ellos o a favor de ellos, ¿qué hubiese pasado al momento de que ellos llegaran a molestarlo, a fastidiarlo? Hermanos, él tenía todo el poder, todo el dominio y toda la potestad de que se abriera la tierra y se los tragara. ¿Tenía o no tenía la potestad? Claro que sí. Sin embargo, él no lo hizo. Aún sabiendo que ellos venían con falsedad, con mentira, y él conocía el fondo de sus corazones. Él no hizo así. Él no los mató. Él hubiese mandado que descienda fuego del cielo y los consuma como Elías. Pero no lo hizo, porque en ello había un propósito. Dios muestra su carácter y su paciencia aún en favor de sus enemigos. ¿Qué hace Jesús en ese momento? Como en los tiempos de Moisés, se hubiese abierto la tierra y se los hubiese tragado. Y yo quiero que vayamos a Hechos 6:7. Y ahí hay un versículo interesante que demuestra cuál fue el resultado de que Jesús hubiese esperado y hubiese tenido paciencia con aquellos que lo adversaban, con sus enemigos. Hechos 6:7 dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. ¿Quiénes son esos sacerdotes que obedecían la fe? A los que se refiere Hechos. Los que en algún momento lo adversaban, los que en algún momento hablaban en contra de él. Porque sí es cierto que luego de que Jesucristo murió y resucitó, muchos de ellos creyeron en él. No todos, pero muchos creyeron en él. Y ese fue el resultado de la paciencia que Jesucristo tuvo con sus enemigos. Entonces, qué importante tener paciencia, no solamente a través del tiempo, sino con nuestros enemigos. Y como tercer punto, no solamente a través del tiempo y con nuestros enemigos, sino también paciencia con nuestros amigos, que es incluso a veces hasta más difícil. ¿Y cómo podemos ver reflejada la paciencia
de Jesucristo en todo el tiempo que estuvo en la tierra? Por medio de sus discípulos. Miren, hermanos, si a mí me hubiesen dicho, tú puedes escoger discípulos. Mire, yo no escojo a los 12 que escogió Jesús. Yo escojo a otro. Yo escojo a otros, porque es que si tú ves la palabra a lo largo de los evangelios, yo no veo personas extremadamente brillantes, personas excepcionales. Yo veo personas que no entendieron a Jesús. No lo entendieron. Jesucristo muere y aún después de muerto no lo entendieron. Jesucristo tuvo que luego resucitar y explicarles cuál era el propósito, cuál era el evangelio del reino. Y ellos comían con Él, caminaban con Él, vivían con Él, pescaban con Él, andaban en el bote para arriba y para abajo con Él. Sin embargo, no lo entendieron. Y podemos ver la paciencia de nuestro Señor Jesucristo por medio de el trato que Él tuvo con los apóstoles. Quiero que vayamos a Mateo 16, 5 al 11. Voy a leerlo rápidamente porque el tiempo avanza. Dice: llegando sus discípulos al otro lado, se había olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensando dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Los pongo en contexto. ¿Qué había pasado en ese momento? Capítulos antes de Mateo 16, Jesús había hecho la multiplicación de los panes y los peces. No una vez, sino 2 veces. Había poco pan y luego hubo tanto pan que sobraron cestas de pan. Eso me dice la Biblia. Luego de ese evento hubo un evento donde Él tuvo un altercado con los fariseos y los saduceos. Los fariseos y los saduceos lo molestaban constantemente y Él tuvo un problema allí. Luego dijo a ellos: vamos en la barca al otro lado. En ese momento, cuando los apóstoles se montan en la barca, Jesús les dice: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los apóstoles pensaron: ¿qué quiere decir Jesús con eso? Él está hablando de levadura. Ah, ok. Si me habla de levadura, ¿de qué me está hablando? De pan. Jesús nos está reclamando porque no trajimos pan. Hermano, si andan con el creador, con el multiplicador, si andan con aquella persona que multiplicó los panes, sin embargo ellos no entienden lo que Jesús les dice. Ellos están pensando en el pan. Jesús está pensando en la lección que quiere darle con los fariseos y los saduceos. Él les dice: mire, cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, cuídense de las enseñanzas que ellos dan. Y Él se lo explica más adelante. Fíjense, el versículo 10: ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardareis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Hermanos, ¿qué habría hecho yo con esos discípulos? Les doy por la cabeza. ¿O qué habría hecho usted con esos discípulos? No, se me bajan de la barca. Yo me voy a buscar a otro. Yo automáticamente al otro día pongo un aviso en la prensa allá en Jerusalén: se buscan apóstoles. Porque realmente los apóstoles no entendieron. Después que Jesucristo muere y resucita, es que ellos entienden. Sin embargo, Jesús no los desecha. No los desecha. Él demuestra su amor y su paciencia. Él tuvo extrema paciencia con ellos. Incluso algunos de ellos, cuando Él hablaba del reino de los cielos, si recuerdan, algunos le dijo: mire, mandaron a llamar a la mamá para que la mamá viniera a interceder por ellos. Y la mamá vino e intercedió. Mire, Jesús, ¿será que cuando tengas el reino, porque ellos pensaban en un reino físico, ¿será que en el reino tú puedes tener a mis hijos, uno a la derecha y uno a la izquierda? Porque no entendían cuál era realmente el reino de los cielos. Mire lo que dice 2 de Tesalonicenses 3:5: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Como tercer apartado, como cuarto apartado, no solamente Dios mostró en carne, es decir, no solamente Jesús mostró paciencia con el tiempo, con sus enemigos y con sus amigos, sino que también mostró paciencia por medio del sufrimiento. ¿Cuánto sufrió Jesús en carne? Mucho. Él pudo haber pasado esa copa.
De hecho, él le pidió a su padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero ¿qué dijo? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el profeta Isaías remarca grandiosamente cómo iba a padecer el Cordero de Dios en Isaías 53:37. Y yo quiero que lo leamos rápidamente. Dice: varón de dolores, experimentado en quebranto, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Jesucristo mostró su paciencia por medio del sufrimiento. Y ¿sabe algo, hermano? 2000 años o más de 2000 años después, es decir, al día de hoy, Jesús sigue mostrando su amor y su paciencia. Jesús no fue paciente, Jesús sigue siendo paciente. ¿Usted sabe con quién? Contigo y conmigo. Hoy Dios sigue siendo paciente contigo y conmigo. Porque nosotros somos prontos para olvidar. Miren, yo se los había comentado en anterioridad. A nosotros se nos olvida lo bueno que ha hecho otro, pero recordamos fácilmente lo malo que hizo otro. Y recordamos con facilidad lo bueno que nosotros hicimos, pero no lo malo. ¿Cuántas veces nosotros hemos vituperado a Dios cuando nos desviamos y pecamos? Sin embargo, Dios tiene paciencia de nosotros. Realmente nosotros éramos pecadores que íbamos camino al infierno, pero Jesucristo nos rescató. Jesucristo nos trajo nuevamente al redil. Recordar la paciencia que Dios tuvo con nosotros es fundamental para que nosotros podamos vivir y crecer y tener una vida de fe. La paciencia. Por eso el apóstol Pablo recordaba siempre. Miren, hay algo que tienen estas nuevas tendencias de olvida tu pasado. Sí, está bien, yo dejo el pasado atrás, porque la Biblia me dice que aquí todas las cosas son hechas nuevas. Pero yo no puedo olvidar lo que Dios hizo por mí, jamás. Si yo me olvido de lo que Dios hizo por mí, jamás voy a entender y a recordar de dónde me sacó y a dónde estoy ahora. El apóstol Pablo lo tenía claro. ¿Quién más fuerte, quién más villano que el apóstol Pablo antes de tener el encuentro con Jesús? Él perseguía a la iglesia, golpeaba a los cristianos, mataba a los cristianos, consentía en que mataran a los cristianos. Y no solo eso, sino que él pedía cartas a los sacerdotes para luego ir fuera de su ciudad a perseguir a los cristianos. Hermano, ¿usted alguna vez ha perseguido a algún cristiano? No. Yo lo persigo para darle un abrazo y decirle Dios te bendiga. Pero Pablo no. Pablo lo perseguía para matarlo. Ese era Pablo, el Pablo del que nosotros estudiamos y leemos en la palabra, que luego fue transformado por el poder del Espíritu Santo, porque tuvo un encuentro personal con Cristo. Miren lo que dice él, recordando su pasado. Miren, Hechos 26, 9 al 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Pablo dice, miren, yo recuerdo de dónde me sacó Dios, cuánta paciencia tuvo Dios conmigo, que aun y cuando yo mataba a los cristianos, Él me rescató y me trajo. Más adelante dice, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta ciudades extranjeras. Sin embargo, Dios esperó a Pablo con paciencia. Hermanos, en esta mañana eso debe ser una gran alegría para nosotros. Porque si Dios pudo esperar a Pablo, también puede esperarnos a nosotros. Si Dios tuvo paciencia con Pablo, también puede tener paciencia con nosotros. Y es el llamado en esta mañana.
a cultivar el carácter de la paciencia que Jesucristo tuvo. Y recordar siempre de dónde Dios nos sacó y a dónde estamos hoy. Miren, yo he tenido la oportunidad de hablar incluso con algunos hermanos, y cuando hablamos de oración y nombramos al presidente, a nuestro presidente, hay emociones encontradas. Realmente hay emociones encontradas, porque hay quienes lo aman y hay quienes lo quieren matar. ¿Qué podemos hacer? Pero en una oportunidad yo le dije, mire, vamos a orar para que el presidente reciba al Señor y pueda tener la vida eterna. Y un hermano hizo, él, que me lo encuentre yo en el cielo. Pero como si nosotros fuésemos depositarios del evangelio y de la salvación, como si de nosotros dependiera la salvación. Hermanos, yo quiero que recuerde en este momento de dónde te sacó Dios, de dónde me sacó Dios. Nosotros necesitamos recordar quiénes éramos antes para poder saber quiénes somos en Cristo Jesús hoy. Somos nuevas criaturas, las cosas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero tengo al apóstol que recuerda, mire, y no lo dice solamente una vez, lo dice varias veces. Mire, yo perseguía a la iglesia, yo era lo peor que podía existir, pero Cristo me rescató con su amor y su paciencia. Ese era el apóstol Pablo. Y finalmente, yo les pregunto, ¿cuál es el impacto que la paciencia de Jesucristo debe traer en nuestras vidas? Hemos hablado del tiempo, hemos hablado de los enemigos, hemos hablado de los amigos, hemos hablado del sufrimiento. Y hoy hemos hablado del carácter del cristiano, y una de las formas de cultivar el carácter del cristiano es por medio de la paciencia. Dios nos llama. Ciertamente Dios nos sigue llamando. ¿Cómo estás tú con la paciencia en cuanto al tiempo? Bien, puedo decir bien. Yo sigo luchando contra eso, porque yo soy una persona impaciente. Mi esposa lo sabe. Soy muy impaciente. A veces me frustro, a veces pierdo energía, porque hoy Dios también me dice a mí, debes cultivar la paciencia. ¿Cómo está Dios cultivando tu paciencia? Por medio de tus enemigos. Ese vecino que te echa basura frente a la casa, o ese vecino que hace bulla, y tú dices, yo tengo derecho a reclamarle. Bueno, pero antes de reclamarle, tú tienes derecho a mostrarle el amor de Cristo. Miren, Dios coloca personas, escucha esto, y ya estamos cerrando. Dios coloca personas en tu vida para que cultives la paciencia. Recuerda hoy y trae a tu mente qué persona Dios colocó en tu vida, en tu familia, en tu vecindario, tu tía, tu prima, tu abuela, tu sobrina, no sé, el compañero de trabajo. Dios lo tiene allí para que cultives la paciencia con tus enemigos y con tus amigos y familiares. Y es el llamado de hoy, queridos hermanos. Cultivemos la paciencia, que es un fruto del Espíritu. Finalmente, si hay una persona que no ha recibido a Cristo, yo también quiero decirle, hoy estás escuchando porque Dios ha tenido paciencia también contigo. Y Él te llama con sus brazos de amor. Ha tenido paciencia, sigue teniendo paciencia, pero ojo, hay un límite. Hay un límite, porque después de que morimos ya no hay esperanza. Entonces, querido hermano o amigo que me está escuchando hoy en esta mañana, Dios ha tenido paciencia contigo, así como la ha tenido conmigo y con los hermanos que están presentes. Pero en algún momento tenemos que rendirle cuentas a Dios. Así que es el llamado hoy. Si no has recibido a Cristo en tu corazón, hoy es el momento. Hoy es el tiempo. Yo te invito a que estés en pie, los que estamos aquí presentes. Yo te invito a estar en pie. Y vamos a hacer una oración
al Señor y vamos a decirle: Señor, ayúdame a cultivar el carácter de Cristo en mí. Quiero que me des paciencia. Quiero que me des paciencia. Ahora, ojo, yo quiero hacerles una advertencia, una amorosa advertencia. Y es que cuando tú le pidas al Señor, antes de decirle eso, yo quiero, levánteme la mano los que quieren tener más paciencia. A ver, levanten la mano los que quieren tener más paciencia. Los que quieren cultivar la paciencia de Cristo en su corazón. Ok, está bien. Yo les tengo una advertencia. Y esa advertencia es que Dios va a cumplir tu deseo. Dios te va a ayudar para que tú cultives tu paciencia, pero te va a poner a alguien para ayudarte en ese proceso. De repente es tu esposa, tu esposo, tu amigo, tu primo, tu familiar. No sé. Pero tú le pides, es como el que le pide fe a Dios. Señor, dame fe. Y se le daña el carro, se le hace mil cosas. Y tú dices: Señor, yo te pedí fe, no que me pasaran cosas malas. ¿Tú no querías fe, pues? Dale con la fe, cultiva la fe. Hoy Dios te dice: yo quiero que tú cultives la paciencia en tu corazón y te voy a poner las personas idóneas para que cultives la paciencia. ¿Está dispuesto a eso? Trato. Vamos a pedirle al Señor: Señor, yo quiero. Porque además tenemos algo, o mejor dicho, a alguien en nuestro corazón que quizás sabemos que en el antiguo pacto no tuvieron esa bendición. Y es que nosotros tenemos el gran poder del Espíritu Santo en nosotros para ayudarnos en nuestra debilidad. Así que vamos a orar. Y yo luego voy a cantar una canción de un cantante y poeta cristiano. Y yo lo compartí hoy en el grupo del WhatsApp. La letra dice: esperar en ti difícil sé que es. Mi mente dice: no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y el coro dice: y esperaré pacientemente. Pacientemente. Así que yo voy a pasar al teclado. Y mientras tanto, cierra tus ojos y comienza a decirle: Señor, ayúdame a cultivar mi paciencia a través del tiempo, con mis enemigos, con mis amigos y a través del sufrimiento. Cierra tus ojos. Y estoy seguro que Dios va a cumplir el deseo de tu corazón y te va a llenar de paciencia. Créelo, hermano, Dios te va a llenar de paciencia. Pero es un proceso. Diga conmigo: proceso. Dígalo más fuerte: proceso. Es un proceso. Y dile: Señor, ayúdame en este proceso porque quiero cultivar mi paciencia. Cierra tus ojos y vamos a orar. Una corta oración y luego cantamos esta canción. Señor, estamos delante de tu presencia y en entera humildad te pedimos: ayúdanos a cultivar la paciencia, Dios. Señor, si en algún momento no hemos entendido tus procesos, sino que hemos puesto nuestra mirada en los resultados o en el problema, Señor, hoy queremos ver más allá. Hoy queremos centrar nuestra atención también en el proceso. Porque así como las matemáticas, Señor, tú estás interesado no solamente en el resultado, sino también en el proceso. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Señor, ayúdanos a cultivar la paciencia en nuestro corazón como una marca indeleble del carácter de Cristo en nuestros corazones. Y te cantamos: y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardar.
Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Dígale, esperar en ti. Esperar en ti. Difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Cántalo nuevamente y dile, esperar en ti. Esperar en ti, difícil, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Tú siempre, Señor, tú siempre, Señor.